We'll always, of course, have the sort of preliminary introductions where you sit in the room and ask the child to give their name, and the interviewer gives their name, and so on. Siempre tenemos, por supuesto, una etapa preliminar a estas 4 etapas, que es de preliminares, donde uno se sienta, se presenta, le pregunta el nombre al niño. And hopefully the interviewer will have already explained to the child that the interview is going to be video recorded and that there's lawyers observing the interview. Se espera que el entrevistador le haya contado ya al niño que la entrevista se va a filmar y también que va a haber observadores de esta entrevista. But it's good practice to remind the child that there's the camera, here's the microphone, this is being recorded. Pero es una buena práctica el recordarle esto al niño en ese momento, mostrarle los micrófonos, mostrarle las cámaras y decirle que se va a grabar. And then we start to build some rapport, get the child talking. Y después entonces empezamos un proceso de construir el rapport, de conseguir que el niño hable. And then we move to what's called the free narrative. Después pasamos a la segunda fase de relato libre, followed by a questioning phase, que le sigue una fase de preguntas and finally closing the interview. y finalmente una fase de cierre de la entrevista. So as I've said, we present we talk about who's there, the place where the interview is taking place, the date and the time of the interview. Bueno, como dije entonces, nos presentamos, les contamos quiénes están ahí, decimos la fecha, el lugar de la entrevista. One of the things that I've seen in interviews is the sort of lack of control by the interviewer over the participant. Una de las cosas que vi en las entrevistas es la falta de control del entrevistador sobre la entrevista. Now there seems to be some sort of reluctance sometimes by the psychologist to get the child to understand the significance of what's going on. Pareciera haber una cierta resistencia por parte de los psicólogos de hacer entender al niño la significancia y la importancia del proceso que está sucediendo. Now, the reality for most children is that they do have to have structure and they do have to do as they're told at certain times. La realidad de la mayoría de los niños es que tienen que cumplir con lo que se les dice y tienen que seguir una cierta estructura la mayoría de las veces. You know, if a child's at school, they can't just run around the classroom all day. They have to sit in a desk or in a particular place, and they have to do things as instructed by the teacher. Si un niño está en la escuela, por ejemplo, no puede estar corriendo en el aula haciendo cualquier cosa, sino que tiene que sentarse, tiene que seguir las indicaciones que se le piden. So there's no reason why the psychologist can't take the same approach and ensure that the child understands that here's something important going on, you need to listen to me, you need to concentrate, and can you sit down there, please? No hay motivos por los cuales entonces el psicólogo, la psicóloga, no pueden tener este mismo enfoque para trabajar con estas entrevistas y pedirle al niño que se concentre, que preste atención a las preguntas que se le va a hacer y que las intente contestar. Now, I'm not suggesting for a moment that the psychologist threatens the child, but it needs to be done in a way that indicates that something important is going to go on now. No estoy sugiriendo que la psicóloga amenace al niño, pero sí que le dé indicaciones de que lo que está sucediendo es algo importante, de mucha significación. And this is where the basic rules come into play. Y acá es cuando entran a jugar las reglas básicas. What we need to realize is that this child is going to have a very unique experience in this interview. Nos tenemos que dar cuenta que este niño va a tener una experiencia única en esta entrevista. This is not something that they've done before. Esto no es algo que hayan realizado, que les haya pasado antes.
I don't mean describe some terrible experience. I mean sitting down and talking in detail about an event. No me refiero a describir una experiencia traumática, sino a sentarse y hablar en detalle sobre algo que le sucedió. So, for example, the typical experience of a child when an adult says, "Tell me what happened at school today," is that they give a quick summary. La experiencia típica de un niño cuando un adulto les pregunta qué les pasó, por ejemplo, qué hicieron en la escuela, es dar un resumen. Child comes home from school and mother says, "How did you get on at school today?" Una niña vuelve de la escuela a la casa y la madre le pregunta ¿cómo te fue en la escuela hoy? And the child says, "Well, we did some reading and I played some football and I played with my friends." Y la niña dice, bueno, leímos un poco, jugué al fútbol y jugué con mis amigos. Now, if that was an evidential interview, this is what we'd need. Si esa fuese una entrevista evidencial, investigativa, esto es lo que necesitamos. What did you do at school today? ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Well, I arrived at school at 7:30. Bueno, llegué a la escuela a las 7:30. I went in through the main entrance. Entré por la puerta principal. I went down the main corridor. Crucé el pasillo principal. I went into my classroom, which is the third door on the right. Ingresé a mi aula, que está en la tercera puerta a la derecha. When I went in there, Mrs. Gonzalez, my teacher, was already there. Cuando entré al aula, la señorita González, que es mi maestra, ya estaba ahí. She was wearing a red dress. Tenía un vestido rojo. She was sitting at her desk. Estaba sentada en su escritorio. I went to my desk, which is 3 rows from the front of the class. Yo fui a mi escritorio, que está en la tercera hilera, It's by a window, al lado de la ventana, etc., etc. etcétera, etcétera. Now, that's what an evidential interview is. De esto se trata una entrevista investigativa. Now, if when the mother had said, "What did you do at school today?" the child had made that account, Cuando la madre le preguntó cómo le fue en la escuela, el niño no hizo eso. mother would have said, "Don't bother with all that detail. I've got to get on and make you tea." Si la niña hubiese relatado su día de esa manera, la mamá le hubiese dicho, bueno, pero no me cuentes todo eso, que tengo que hacerte la leche, estoy ocupada. So this is a completely different experience for this child. Así que esta es una experiencia completamente diferente para el niño. And we need to convey that to the child right at the beginning of the interview. Y necesitamos presentarle esa situación al niño desde el comienzo. Now, for example, in some young children, the suggestion is that you might want to get them to talk about their birthday, their last birthday, for example. Por ejemplo, una de las sugerencias cuando se trabaja con niños muy pequeños es comenzar hablando sobre su último cumpleaños, por ejemplo. And you could get them to give you detail about that. Y uno puede obtener detalles sobre eso. Because what we're trying to do here is to get the child to talk. Porque lo que estamos intentando hacer acá es conseguir que el niño hable. Okay. So we need to let them know at the beginning that we want to know everything. Así que necesitamos dejarles en claro desde el principio que queremos saber todo. Remember, I wasn't there. Recordá que yo no estuve ahí. I don't know anything about this. Yo no sé nada sobre eso. So when I ask you what happened, I need you to tell me everything. Así que cuando te pregunte qué sucedió, necesito que vos me cuentes todo. Now that's another potentially different experience for a child. Esa es otra potencial experiencia distinta para el niño. Because often when adults ask them something, the adults already know the answer. Porque muchas veces cuando los adultos le preguntan a los niños algo, los adultos ya saben la respuesta. So we need to make it clear in this interview we know nothing. Así que necesitamos dejarles en claro desde el principio que en esta entrevista nosotros no sabemos nada. Everything you know about this is important to me. Todo lo que sepas sobre esto es importante para mí. The other, another experience of children is that it's often not good for them to question the adult. Otra experiencia habitual para los niños es que suele no ser bueno cuestionar a los adultos. I want you to go and do this. Yo quiero que hagas esto. Why do you want me to do that? ¿Por qué querés que haga esto? Because I'm your mother. Porque soy tu mamá. Don't argue with me, just do it. No discutas conmigo, hacelo. Okay.
Now, in this situation, if they don't understand, we want them to say, I'm sorry, I don't understand. En esta situación, si ellos no entienden, queremos que ellos nos digan que no entienden. Because if they don't understand this question you've asked them, how can we rely on what they tell us? Porque si no entendieron la pregunta que les hicimos, ¿cómo podemos confiar en lo que nos dicen? And you also will be repeating back to the children what they've said. Y uno también le va a estar repitiendo a los niños lo que creemos que dijeron. You know, not everything, but the key points. No todo, pero los elementos clave. So we need to be clear that when we repeat it back to them and we get it wrong, they know to correct us. Así que necesitamos aclararles que cuando nosotros les repetimos esto y nos equivocamos, ellos piensan que nos equivocamos, necesitamos que nos corrijan. Or if you think I haven't understood something, then tell me. O si pensás que no dije algo bien o me olvidé algo, que me digas. An interview, a real interview I use in training in English-speaking countries is an interview with a 5-year-old girl. Una entrevista que nosotros utilizamos para el entrenamiento, la capacitación en países de habla inglesa es una entrevista a una niña de 5 años. And she was abused by her father. Y ella había sido abusada por su padre. And during the interview, she tells the person interviewing her that her father said to her, "Don't tell anybody because I might go to jail." Y durante la entrevista le cuenta a la entrevistadora que el papá le había dicho que no le contara a nadie lo que había sucedido porque si le contaba, él iba a ir a la cárcel. And later on in the interview, the interviewer says, "Right, Laura, I'm going to just repeat back to you now what I think you've told me, just so that I can understand." Y entonces más adelante en la entrevista, en un momento la entrevistadora le dice, bueno, mira, Laura, voy a ir repitiendo lo que pienso que me dijiste. And the interviewer says, and after this has happened to you, your father said to you, "Don't tell anybody because I might go to jail." Y entonces le dice, bueno, después de que te pasó esto, tu papá te dijo, no le cuentes a nadie esto porque si le contás, yo voy a terminar en la prisión. And the girl said, no. He didn't say jail, he said prison. Y ella dice, no dijo prisión, dijo cárcel. Now, we don't know whether the girl knew the difference between those two or whether she knew they were the same, but it's important that we use her words. No sabemos si la nena sabía la diferencia o la no diferencia entre estas dos palabras, pero sabemos que es importante que la nena pudo distinguir que se habían usado palabras diferentes. But it also demonstrates she was listening carefully to what the interviewer was saying. Nos demuestra que estaba prestando atención a lo que la entrevistadora decía. And she had the confidence to challenge the interviewer when she got it wrong. Y tenía la confianza como para cuestionar a la entrevistadora cuando se equivocara. Now, another experience for children is that when you ask them questions, Otra experiencia con niños es que cuando uno les hace preguntas, the children are expected to know the answer. se espera que los niños sepan la respuesta. In fact, in some occasions, they get into trouble if they don't know the answer. De hecho, en algunas ocasiones se pueden meter en problemas si no saben la respuesta. So there's a motivation to guess at the answer. Así que hay una motivación, un interés por adivinar la respuesta. Well, we need to make it clear in this interview that if you don't know the answer to a question, please say, "I don't know." It's okay. Así que necesitamos dejar bien en claro en esta entrevista que si no saben la respuesta a una pregunta, está bien que no sepan, pueden decir que no saben, You know, don't guess. que no adivinen. Do you know the number? You told me about a car. Do you remember what color it was? Vos me hablaste de un auto, ¿te acordás de qué color era el auto? You know, if you don't, it doesn't matter. Si no sabes, no importa. You don't want them to be guessing it was red or blue because that could give you a completely, what's the word I'm looking for? It could, damage the investigation if you got the wrong color of the car. No queremos que estén adivinando si era rojo, si era azul, porque si hay un error ahí, eso puede llegar a dañar toda la investigación. If you think I know something, tell me anyway.
Incluso aunque pienses que yo ya sé algo, quiero que me lo digas de todas maneras. And finally, if you find it difficult to tell me something, then tell me and I'll help you. Y finalmente, si encontrás que difícil contarme algo, decímelo que yo te voy a ayudar. For example, tell me what the man said to you. Por ejemplo, contame lo que el hombre te dijo. Now, he might have used bad words that the child knows they shouldn't say. El hombre puede haber usado malas palabras que el niño sabe que no puede decir. So we need to reassure the child, look, it's all right to tell me exactly what he said. Así que necesitamos asegurarnos y aclararle que está bien que le cuente exactamente lo que le dijo, You won't get into trouble for that. que no se va a meter en problemas por eso. Now, this isn't a luxury, this basic rules. Estas reglas básicas no son un lujo. It's fundamental to setting the context for this child to be confident that they can talk to this person and this person's going to listen very carefully to what they say. Estas reglas básicas son fundamentales para establecer el marco indicado como para que el niño pueda expresar lo que le sucedió apropiadamente. Okay, so the free narrative. El relato libre It is exactly what it says. Just get the child to talk. es exactamente lo que dice, conseguir que el niño hable. I think you told your mother something last week that Yeah. happened to you. Can you tell me about it? Creo que la semana pasada le contaste algo a tu mamá sobre lo que te había sucedido. ¿Me podés contar sobre eso? Now, what we want them to do is to keep talking. Lo que queremos conseguir es que sigan hablando. Too often, the interviewer starts to ask questions as soon as the child stops speaking. Con demasiada frecuencia los entrevistadores empiezan a hacer preguntas inmediatamente después de que el niño dejó de hablar. Just wait. Solo tienen que esperar. And with that pause, the child will probably say something else. Y después de esa pausa, muy probable que el niño siga hablando, cuente algo más. But at the end of a minute, 2 minutes maybe, it'll be obvious that the child, that's it, the child's told you. Pero bueno, después de 1 o 2 minutos va a ser evidente que eso es todo, que el niño no va a seguir hablando. So we now need to summarize what the child has told us in that phase. Así que ahora necesitamos resumir lo que el niño nos contó en esa fase And then start to get some structure into the interview. y después conseguir insertar cierta estructura en la entrevista. So perhaps let's start at the beginning, before the actual offence took place. Así que bueno, podemos empezar por ejemplo con el principio, antes de que el abuso suceda. And we'll use the same technique of trying to get some free narrative. Y voy a utilizar la misma técnica de intentar obtener un relato libre, An invitation for the child to tell us some more about a particular part of the story. una invitación a que el niño nos cuente más sobre una parte específica del relato. So remind the child that the child told you something. Uno le recuerda al niño que contó algo. You mentioned you were in the house. Where exactly were you in the house? Mencionaste que estabas en la casa. ¿Dónde exactamente estabas en la casa? Now, you told me you were in the bedroom. Tell me about the bedroom. Me contaste que estabas en el dormitorio. Contame sobre el dormitorio. Now, the alternative is to say, you told me you were in the house. Were you in the kitchen? La alternativa era, me contaste que estabas en la casa, estabas en la cocina, You know, were you in the bedroom? estabas en el dormitorio, Were you in the bathroom? estabas en el baño. You know, you told me you were in the bedroom. You told me in the bedroom. Was there a bed there? Me contaste que estabas en el dormitorio, había una cama ahí. An example where there was a car involved with this offence, Un ejemplo en el que había un auto involucrado en este hecho and the interviewer said to the child, y el entrevistador le dijo al niño, you mentioned that the man got you into a car. mencionaste que el hombre te metió adentro del auto, Can you tell me about the car? ¿me podés contar sobre el auto? And the child said, well, yeah, I think it was a Ford, and I'm pretty sure it was red.
Y la niña dice, sí, creo que era un Ford y estoy casi segura de que era rojo. But I did notice that the front light was broken, Pero me di cuenta que la luz de adelante estaba rota and the seat where I was sitting in the front was all torn and ripped. y el asiento en el que yo me sentaba ahí adelante tenía un tajo. And when I looked in the back, there was a child's seat in there. Y cuando miré para atrás había una sillita para bebés en el asiento de atrás. Now, we got, 5 bits of information from that, tell me about the car. Y ahí obtuvimos 5 elementos de información sobre esa pregunta de contame sobre el auto. Now, we might have got the colour by saying, tell me what colour it was, Podríamos haber obtenido el color si le preguntábamos de qué color era and we could have asked a question, tell me what make it was. y podríamos haberle preguntado de qué marca era, But it's unlikely we would have said, were any of the seats ripped? pero es muy poco probable que le hubiésemos preguntado había algún tajo en algún asiento, You know, was the front light damaged? había alguna luz dañada, Was there a child seat in the back of the car? había una sillita de niños en el asiento de atrás. But we got, by using the open question, a lot of valuable information that could act as corroboration in identifying the offender. Pero al utilizar estas preguntas abiertas pudimos obtener más información muy valiosa y corroborativa del hecho. So we're trying to use this technique of getting the child to talk in an open way for as long as possible in the interview. Así que intentamos utilizar esta técnica de obtener que el niño hable libremente lo más que podamos durante la entrevista. You mentioned your father was there. Can you tell me more about that? Mencionaste que tu padre estaba ahí, ¿me podés contar más sobre eso? Now, another important element in the training for this interview technique Otro elemento importante para la capacitación en esta técnica de entrevista is where we have more than one event. es cuando tenemos más de un evento, And that can be quite common in child abuse cases. y eso puede ser muy común en casos de abuso sexual de niños. Now, in the free narrative phase, the child may actually talk about 2 or 3 events. En el relato libre, por ejemplo, el niño puede haber hablado sobre 2 o 3 episodios. You know, she might say, well, the last time it happened when I told my mum was last week. Puede decir que la última vez que pasó, cuando le conté a mi mamá, fue la semana pasada, But my dad started doing this to me just after Christmas. pero mi papá empezó a hacerme esto justo después de Navidad. You know, and I remember one occasion he did it when we were on holiday. Y me acuerdo que una vez que lo hizo, estábamos de vacaciones. Okay, now we've got to get some structure into this. Bueno, ahora necesitamos insertar algo de estructura en esto. So we want to focus the child on, tell me about the last time. Y vamos, por ejemplo, a querer focalizar en, bueno, contame sobre lo que sucedió la última vez. I'm going to ask you about the other times, but for now, let's just concentrate on what happened last week. Te voy a preguntar después sobre los episodios anteriores, pero por ahora concentrémonos en lo que pasó la última semana. Because you don't want to get the child confused about recounting something that happened a few weeks ago and you not know whether it was what happened last week. Porque no queremos que haya confusión entre lo que está contando y lo que pudo haber sucedido las semanas anteriores. So let's go through where it happened, who did it, what happened, and so on. Así que, bueno, vamos analizando cuándo pasó, en qué lugar, quién lo hizo, etcétera, On the last occasion. sobre la última ocasión. Okay, now, that's great. You told me about what happened last week. Now, you told me this happened just after Christmas. Can you tell me about that now? Y ahora, esto que pasó justo después de Navidad. again- ¿Podemos hablar sobre eso? ¿Me puedes contar sobre eso? Go through the detail. Y de vuelta, ir a los detalles. Now, it's worth mentioning here the benefit of planning this interview. Vale la pena mencionar acá los beneficios de planificar la entrevista, Because we want to make it clear to the people listening that this is the process we're going to go through. porque queremos dejarle en claro a las personas que están escuchando, observando la entrevista, que este va a ser el proceso que vamos a seguir. Because we don't want the fiscal or the judge starting to call us on our microphone or tapping things into the screen to start getting us to ask about the first time on the first occasion and not following the structure. Porque no queremos que el juez o el fiscal que nos empiece a hablar por la cucaracha o escribirnos en el chat, pidiéndonos que le preguntemos sobre
un evento anterior cuando estamos hablando sobre el evento que sucedió la semana pasada o I watched an interview in one place where they had a microphone and the interviewer had a sort of earpiece in the interview room. La semana pasada vi una entrevista que se hacía en un lugar donde bueno, se comunicaban a través de un micrófono y un auricular con el psicólogo. And because there was no plan, the fiscal, as it was there, kept interrupting the interviewer with, ask them this, ask them that. Y como no había plan, el fiscal interrumpía constantemente al psicólogo diciéndole, preguntale esto, preguntale lo otro. Now, if we'd had the plan, the fiscal would have been confident that that issue was going to be raised later. Si hubiésemos tenido el plan, si uno tiene un plan, el fiscal puede tener confianza, puede estar seguro de que ese tema se va a abordar más adelante. So we asked the child, tell me about the last time, tell me about the first time. Así que le preguntamos al niño, bueno, contame sobre lo que sucedió la última vez, contame lo que sucedió la primera vez. Now, the research tells us that children will generally have a good memory of the last time and the first time. La investigación nos dice que los niños suelen tener un buen recuerdo de lo que sucedió la última vez y la primera vez. But intervening times, the memory is going to be difficult to recall. En los sucesos que suceden en el medio, el recuerdo va a ser difícil. This is partly to do with the strategies that the children have to prevent themselves or to reduce the emotional trauma of these events. Esto tiene que ver con las estrategias que utilizan los niños para reducir el trauma emocional que tienen estos eventos. Because this abuse becomes almost part of their life. Porque estos abusos pasan a formar parte prácticamente de su vida. So I ask you, what did you have for breakfast this morning? And you'll say, well, I had croissant, I had some fruit juice and a cup of coffee. Si yo te preguntara, bueno, ¿qué desayunaste hoy a la mañana? Dirían, desayuné un café con leche, una media luna, un jugo de fruta. If I say to you, well, what did you have for breakfast on the 1st of July? Si te preguntara qué desayunaste el 1 de julio, You'll say, well, I'm pretty confident I had breakfast because that's what usually happens. bueno, creo que desayuné porque es lo que suelo hacer. And I imagine it was probably toast and, it was probably a media luna and a coffee. Y probablemente haya sido un café con leche y una media luna. But I can't rule out I might have had some fruit. Pero la verdad que puede ser que también haya comido alguna fruta. Now, this is the same for the child victim. Esto es lo mismo para el niño víctima. You know, every Wednesday, mother goes to work, and almost every Wednesday, father has sex with me. Todos los miércoles la madre se va al trabajo y esos días el padre tiene sexo con la niña. Now, don't ask me what I was wearing, because I don't remember. No me preguntes lo que tenía puesto porque no me acuerdo. Don't ask me whether the light was on or off. No me preguntes si la luz estaba encendida o no. Don't ask me what my father was wearing, No me preguntes qué tenía puesto mi papá because I just don't remember. porque no me acuerdo. Now, that's not because it didn't happen. Eso no quiere decir que no haya sucedido, It's because it's like having breakfast. pero es porque es como desayunar. There was a girl in Jamaica, an interview I watched. This is a 14-year-old girl in Jamaica. Había una niña de 14 años en Jamaica, en una entrevista que observé, And it was her father having sex with her every Wednesday when her mother went to work. y era de una niña con la que el padre tenía sexo todos los miércoles cuando la mamá se iba a trabajar. And she recounts on one occasion she came home from school. Y recuerda que una vez llegó a la casa después de la escuela, Mother goes out to work, la madre se fue al trabajo and she says to her dad, look, if you want to have sex with me tonight, can we do it now because I've got a lot of homework? y le dijo al padre, bueno, papá, si querés tener sexo hoy, podemos hacerlo rápido porque tengo un montón de tarea para hacer. Now, it's terrible, but that is the experience of some children. Es terrible, pero esa es la experiencia de muchos niños. And don't expect them to remember all the detail. Y no esperen que se acuerden todos los detalles. So we need techniques to get the detail where it's serial abuse. Así que necesitamos técnicas para obtener detalles de eventos repetidos. Now, we'll try and use as much as possible the open questions, Vamos a intentar utilizar estas preguntas abiertas lo más posible, but sometimes we have to get down to the yes-no answers. pero en algún momento vamos a tener que llegar a las preguntas de por sí o por no. You know, and there's absolutely nothing wrong with that. That's fine. Y no hay nada malo con eso, Yeah. está bien. Were his trousers on or off? O sea, tenía los pantalones puestos o no. You know, it's not a leading question. They can only be on or off.
No es una pregunta sugestiva, sino que bueno, solo pueden estar puestos o no, but you'll only get one bit of information. pero uno solo va a obtener un elemento de información. So we need to avoid those questions as far as we can. Así que necesitamos evitar ese tipo de preguntas cuanto más podamos. And of course, we don't ask leading questions. Y por supuesto que no utilizamos preguntas capciosas. Okay. Now, the closure phase is really important La fase de cierre es muy importante because we want to give the child an opportunity to recall anything else that they may have missed, porque necesitamos darle al niño la oportunidad de poder decir lo que no se haya dicho, but we also want to give the observers an opportunity pero también queremos darle la oportunidad a los observadores to go through the checklist on the interview plan que puedan repasar los puntos en el plan de entrevista to make sure everything's been covered. para asegurarse de que se cubrieron todos los puntos. Okay. So, we are going to do a summary to the child of the whole account. Le vamos a dar un resumen al niño de todo lo que dijo. Now, if the child's only 5 and there have been 3 or 4 events, then we summarise at each stage. We don't try to do a summary of the whole thing. Si el niño tiene 4 o 5 años, por ejemplo, y hubo una multiplicidad de eventos, vamos a ir resumiendo cada uno de los eventos por separado y no todos juntos. But where possible, we do the whole event summarised. But before we do that, we remind the child, please remember that I want you to listen to this carefully, and if I get anything wrong, tell me, and if you remember anything else, interrupt me and tell me. Pero cuando se pueda, vamos a hacer este resumen completo de todo lo que dijo, y antes de eso le vamos a recordar al niño, le vamos a pedir que escuche atentamente y que si notan que uno se equivoca en algo que dice o le falta algo, que se lo digan. So we do the summary. Así que hacemos este resumen. At the end of the summary, we say to the child, well, you've been really good in remembering this. I think I've asked all the questions that I need to ask, but you remember I said someone was watching this from outside. I'm just going to go out now and check to see if there's anything I've missed. Cuando antes de cerrar la entrevista, uno le dice al niño, bueno, esto estuvo muy bien, estuviste muy bien todo lo que me contaste, pero ¿te acordás que al principio te dije que había otras personas observando esta entrevista? Yo ahora voy a salir para hablar con estas personas y para ver si hay algo más que ellos quieran preguntar. And this is where we go out and go into the observation room or talk to them on the telephone and say, okay, is there anything else you want me to raise with the child? Y en esta instancia es donde el entrevistador sale y va a la otra sala para hablar con el juez o con alguna persona a cargo, o hablar por teléfono con esta persona y saber si tienen alguna otra pregunta que hacer, si faltó algo para preguntar. And this is where the interview plan comes in, is very important, because we can go through and make sure everything in that plan has been covered in the interview. Y acá es donde el plan de entrevista tiene mucha importancia, porque uno puede repasar todos los puntos y asegurarse de que se incluyeron todos los puntos incluidos en el plan. And if there are some additional questions, going back in the room, we ask those additional questions and then do another short summary of what the child has said. Si hay preguntas adicionales, se le hacen estas preguntas adicionales al niño y se vuelve a resumir lo que se dijo. Okay. Now, before we finish, we want to make sure that the child has had the opportunity to ask any questions. Antes de terminar, queremos asegurarnos de que el niño haya tenido la oportunidad de hacer preguntas. You know, and they might say, well, what's going to happen now, or what's going to happen to me, and so on. Y puede ser que pregunten, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? And we need, you know, we need to listen to their concerns, because they are the focus of this investigation. Y necesitamos escuchar sus intereses, porque ellos son el foco de esta investigación. And if they have got some concerns, well, this is where other agencies, such as the protection of children, come into play. Y si tienen algún otro tipo de preocupación, acá es donde entran a jugar, por ejemplo, la Dirección de Niñez o algún otro organismo de protección. And then after that, we ask another very important question.
Y después de eso hacemos otra pregunta muy importante. Is there anything else you want to tell me? Or is there anything you thought I'd talk about but I haven't? ¿Hay alguna otra cosa que me quieras contar o hay algo de lo que pensaste que íbamos a hablar y que no hablamos? I was watching an interview in Havana, Cuba, where a 14-year-old boy was being interviewed because his sister, who was 12, had reported abuse by their father. Vi una entrevista en La Habana, en Cuba, en donde un niño de 14 años se lo entrevistaba porque había sido testigo de un abuso que el padre le había hecho a la hermana. The police officer asked the question, Y el oficial de policía le hizo esta pregunta. and the boy said, well, yes, I'd like to tell you that my father's been abusing me for the last 4 years. Y el niño dijo, sí, quiero contar que mi papá me viene abusando a mí también hace 4 años. And he'd never told anybody before. Y nunca le había contado a nadie esto. But again, it's a compliment to the techniques being used by the officer that the child had such confidence in him that he was prepared to disclose this information for the first time. Pero de vuelta es gracias a estas técnicas de entrevistas que se utilizaron que permitieron que el niño tuviera la confianza suficiente como para contarle esto al entrevistador. So if there's nothing else, don't just get up and walk out of the room. We need to just reassure the child again. Si no hay nada más, bueno, no se levanten y vayan de la sala, sino que bueno, trabajen con el niño como para que pueda salir tranquilo de ahí. Yeah. Let's go back to talking about some of those things in the rapport stage, where we perhaps talked about the child at school or some sports they like playing and so on. Retomamos algunos de los temas que se trataron en la fase de rapport, que pueden ser los deportes que juegan o lo que hace el niño en la escuela, etc. We need to maintain the confidence of the child. Necesitamos mantener la confianza del niño. We need to relax them again before they go out. Y necesitamos que se relajen antes de salir. So a final comment. Un comentario final. Claire Wilson is a researcher that I worked with when she was in England. Claire Wilson es una investigadora con la que trabajé cuando estaba en Inglaterra. She returned to Australia where that was her home. Volvió a Australia, a su casa. And Martine Powell is a professor of psychology at a university in Australia and a world recognized as a world leader in this sort of work. Y Martin Powell es reconocido como un líder en estos temas y es investigador en Australia. And in this book that was published in 2001, they made this comment. Y en este libro publicado en el 2001 hicieron este comentario. What it's saying is that when you're looking for evidence from a child, the problem is not the child. Lo que dicen es que cuando uno está buscando evidencias, el niño, el problema no es con el niño. The problem is the way the child is interviewed. El problema es con la manera en que el niño es entrevistado. And that's the challenge for us. Y ese es el desafío para nosotros. Okay. Well, if I can help you, I'd be very pleased to do that. That's my email address. Si los puedo ayudar, voy a estar muy contento de hacerlos. Esta es mi dirección de correo, de mail. And I think that now it's time for questions. Bueno, agradecemos la presencia del doctor y la de todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por estar hasta tan tarde. Gracias. Y espero que podamos seguir trabajando. Gracias.